Bueno, disculpen la demora para subir este teórico. Lo que pasa es que traté 5 veces subirlo y se me complicó un montón, así que vamos a ver si esta es la vencida. Voy a desdoblar la clase en dos, en la parte del sistema de la posición directa en primera instancia, y luego vamos a hablar del sistema de la cervicocefalogiria per se. Bueno, vamos a avanzar. Bien, estos son los objetivos, y vamos a arrancar hablando de lo que es columna vertebral. La columna vertebral forma parte del esqueleto axial, junto con el cráneo. Acá lo vemos en tres vistas: una vista anterior, una vista posterior y una vista lateral. Forma parte del esqueleto axial, obviamente, porque está en el medio, articulándose con dos apéndices en los miembros superiores y dos apéndices en los miembros inferiores. Tiene una longitud de aproximadamente entre 75 y 80 centímetros de largo. En el adulto sano, obviamente, cambia de acuerdo a la contextura de cada uno. Y está compuesta por segmentos correspondientes a las cervicales, que acá las vemos delimitadas, las vértebras torácicas, las vértebras lumbares, el hueso sacro, que está conformado por la fusión de las 5 vértebras sacras, y el hueso coxal, que está formado por la fusión de 3 a 5 vértebras coxales, que forma parte de un resabio embriológico de lo que sería la cola de los primates. Bueno, acá está marcado el promontorio, que es la articulación entre L5 y S1. Y bueno, la delimitación de la columna en sí. En esta vista anterior lo que podemos ver son los cuerpos vertebrales y las apófisis transversas, el sacro en su cara anterior y el hueso coxal. En la vista posterior vemos las apófisis espinosas, las láminas de las vértebras y las apófisis transversas. Bien, tanto las vértebras cervicales, 7 cervicales, 12 torácicas o dorsales, 5 lumbares, y bueno, el sacro y el coxis. Esto vamos a hablar un poquito más adelante. Lo que es importante remarcar es en la vista lateral, que no es una columna recta. La columna tiene ciertas curvaturas características de acuerdo a la distribución del eje del peso y de la gravedad de la bipedestación. Cuando los niños comienzan a bipedestar, o sea, a caminar en dos patas, la columna se tiene que cargar sobre todo el peso y comienza a hacer estas curvaturas que son fisiológicas, o sea, que son normales, que son las lordosis y la sifosis, dependiendo si tiene una concavidad o una convexidad anterior. ¿Bien? Eh, Bien, obviamente estas angulaciones tienen una fisiología, o sea, tiene una normalidad. Cuando las angulaciones son muy prolongadas, o de caso contrario, cuando no lo son, pueden llegar a ser patológicas. Y en lo que respecta a la columna en su vista anterior o posterior, la vemos recta en este caso, pero es ligeramente curva hacia algún u otro lateral. En la normalidad estamos hablando, ya sea si la persona es diestra o zurda, o si tiene más carga de fuerza de un lado que el otro cuerpo, si en mi tórax, perdón, en mi cuerpo derecho o en mi cuerpo izquierdo. Bueno, no mucho más para decir con esto, avanzamos. Tipos de vértebras, vamos a diferenciarlas. Tenemos 3 tipos de vértebras a diferenciar en sí, que son las vértebras cervicales, torácicas y lumbares. Me voy a tener en esta vista superior. Abajo hay vistas superiores y arriba hay vistas laterales de las vértebras. Me voy a quedar con esta vértebra torácica como vértebra tipo para explicar de qué se compone. Una vértebra en sí es la fusión entre dos huesos, podríamos decir, que tiene como característica un hueso corto y un hueso plano, ya que protege una cavidad que es la cavidad medular, que es esta que está acá. Consta de un cuerpo, un pedículo, o dos pedículos en realidad, una apófisis transversa, o dos apófisis transversas, la lámina y la apófisis espinosa. Esa es una vértebra tipo. Y vemos las carillas articulares para las articulaciones vertebrales entre sí. Eso sería una vértebra tipo. Ahora, ¿cómo diferenciarlas? Bueno, para diferenciarlas hay que tener en cuenta que cada vértebra tiene una característica particular. Las vértebras cervicales, como la ven, es obviamente muy distinto. El cuerpo es más rectangular, sí, tiene como característica que su cuerpo es cuadrilátero y tiene unas ciertas apófisis que se llaman apófisis semilunares, o unciformes las van a leer también, que es una doble articulación que hace en la articulación del cuerpo vertebral entre sí. Acuérdense que el cuerpo vertebral articula entre sí con el subyacente o suprayacente, y además van a tener estas articulaciones que le van a hacer un tipo de refuerzo. ¿Bien? Con respecto al foramen raquídeo, van a ver que es de tipo triangular o bastante igual en sus lados, ¿sí?
con una base anterior y un vértice posterior, siendo esto anterior y esto posterior, ¿sí? Recuerden que es una vista superficial. Como característica tienen un foramen, que es el foramen vertebral, por donde pasa la arteria y la verna vertebral, que van a pasar de la primera vértebra cervical hasta la sexta, pero no así por la séptima. Van a tener dos ramas que van a unir la parte del pedículo para formar las apófisis transversas, que van a ser bifurcadas. Y bueno, luego las láminas, como nombramos, y las apófisis espinosas, que también se van a bifurcar. Salvo la primera, que vamos a nombrar más adelante, que tiene un tubérculo posterior y no una apófisis espinosa per se. Y su apófisis espinosa va a dejar de ser bífida a medida que vaya disminuyendo en orden, o sea, de la de segunda a la sexta aproximadamente. Y la séptima, que es la prominente, que se llama vértebra prominente, que la veríamos acá por su gran apófisis espinosa, ya no está bidificada. Bien, creo que no hay mucho más para decir sobre las vértebras cervicales. Vamos a pasar a las vértebras torácicas, que por ahí son las que más se confunden cuando se las trata de comparar con las lumbares, particularmente de un nivel a otro, no de T1 a L5, pero sí de T12 a L1, que son vértebras continuas, que son bastante parecidas. El cuerpo es de mayor tamaño, obviamente, porque soporta más carga. Ya está, fíjense que las vértebras cervicales van a soportar el peso de la cabeza y del cuello. Ya las torácicas soportan la cabeza, el cuello y parte de los miembros superiores. El cuerpo es más grande, es de tipo ovoideo, al igual que su foramen medular. Van a tener una característica que la vamos a nombrar mejor en esta vista de lateral, que el cuerpo va a tener dos semicarillas articulares para la articulación costovertebral con la cabeza de la costilla, ¿sí? ¿Por qué digo hemicarillas? Porque esta carilla completa está compartida con la vértebra de arriba. Si esta fuese T5 y arriba estuviese T4, T4 estaría articulando con T5 y formaría la carilla completa, o sea que la hemicarilla inferior de T4 articularía con la hemicarilla superior, perdón, de T5 y formarían la carilla completa articular para la cabeza costal. ¿Bien? Acá lo que vemos es, si fuese T5, el cuerpo vertebral de T5 en una vista lateral, como dijimos, la hemicarilla superior y la hemicarilla inferior para la articulación costovertebral. ¿Bien? Las apófisis articulares vertebrales, la apófisis transversa, que vemos que también tiene una carilla articular, porque la costilla no solo articula con la cabeza en el cuerpo, sino que tiene un tubérculo costal que va a articular con la faceta articular de la apófisis transversa, ¿sí? Ahora lo vamos a ver más adelante. Y como característica van a ver que o particularmente, que la apófisis espinosa es una apófisis larga, más delgada que las lumbares y tiene una dirección posterior-inferior. No es tan recta como las lumbares, ¿sí? Eso es como característica importante. Luego, si vemos la vista superior de una vértebra lumbar, el cuerpo es muchísimo más grande y más redondeado. Vemos que el foramen medular no es ovoideo como la torácica, sino más bien es de tipo piramidal, se podría decir, o con una base un poco más con una concavidad posterior, si se quiere, y los lados no son iguales. ¿Bien? Y como característica tiene apófisis transversas bien largas, que se le suelen denominar apófisis costiformes. Recuerde que las costillas están desde la vértebra torácica 1 a la vértebra torácica 12, las lumbares no tienen articulación costal, y particularmente lo que nombraba la articulación costal, en la onceava y en la doceava, la carilla articular va a ser completa, no hemicarillas como en el resto, sino que va a estar en el medio del cuerpo, ¿sí? Y bueno, obviamente el cuerpo de mayor tamaño porque ya soporta más peso todavía, ya tiene que soportar el peso de la cabeza, del cuello, de los miembros superiores e inclusive del abdomen, de las vísceras del abdomen. Y como característica importante a diferenciar, van a ver que la apófisis espinosa es rectangular, es más recta y es de mayor volumen, ¿sí? Para poder diferenciar a estas entre sí. Voy a ir hacia la diapo anterior, así puedo, a ver si ahí puedo, ahí perfecto. Puedo mostrarles bien lo que son las hemicarillas articulares, ¿sí? Ven que yo les dije T5 tiene una hemicarilla articular superior y una hemicarilla articular inferior de T4 que forma la articulación costal entera. En cambio en T11 y en T12 lo tiene a la altura del cuerpo y es completa. ¿Ven? Ahí donde marco con el puntero. ¿Sí? Bien. Seguimos.
Vamos a hablar un poquito de la articulación costo vertebral, para que tengan una idea de cómo es. Habíamos hablado, como dijimos, pongámosles que este es 5, que esto es una porción de la columna torácica, donde esto es anterior y esto es posterior, superior e inferior. Vamos a tener un cuerpo costal, con una hemicarilla articular para la costilla, la apófisis articular vertebral, la apófisis transversa, con su faceta articular para el tubérculo costal, y luego vemos ligamento de esfuerzo, vemos el ligamento longitudinal anterior por delante de los cuerpos vertebrales, los discos intervertebrales, que van a articular los cuerpos vertebrales entre sí. Vemos la articulación costovertebral con un refuerzo ligamentario completo, y en este caso no se ve, la apófisis transversa estaría a esta altura, ¿sí? Obviamente lo está tapando la costilla, pero acá arriba sí lo vemos, que tiene su faceta articular para articular con el tubérculo costal, ¿sí? Recuerden que la articulación costoclavicular es una articulación de tipo artroidea, ¿sí? Entra dentro de la clasificación de las diartrosis, y la articulación costo-transversarias son de tipo trocoidea, ¿sí? También es una diartrosis. Bien, y acá vemos parte de lo que son los ligamentos intertransversarios y ligamentos costotransversarios. Bien. Esto es lo mismo, con una vista superior, tenemos una bisección a la altura de una vértebra tipo, pongámosle T5, si quieren, donde se ve el cuerpo vertebral en una vista superior, vemos las apófisis transversas, parte de los pedículos que estarían por detrás de acá, las láminas y las apófisis espinosas, y vemos cómo articula la costilla, ¿sí? La cabeza costal articula con el cuerpo vertebral, y el tubérculo costal con la apófisis transversa. Bueno, en lo que respecta al hueso sacro, ya habíamos dicho que la función de las 5 vértebras sacras, lo vemos en una vista anterior, en una vista posterior y en una vista superior. Nos vamos a detener en la vista anterior, vamos a ver que tiene un cuerpo grande, que es S1 por el peso que soporta, obviamente, y somos reiterativos, articulando, sería con L5 hasta altura y formando el promontorio. Acá lo vemos mejor, S1 y L5, con su disco intervertebral correspondiente. Va a tener las alas sacras, ¿sí? Va a tener las fusiones vertebrales, acá vemos 1, 2, 3, 4, o sea que sería S1, S2, S3, S4 y S5. Los forámenes sacros anteriores, y la morfología, que es con una concavidad anterosuperior y laterolateral. Bien. Los forámenes vertebrales obviamente van a ser la salida de los nervios sacros, formando parte del plexo lumbosacro, como lo vemos acá en rojo, y dirigiéndose hacia abajo y hacia la lateral, hacia la escotadura asiática mayor. Bien, y por debajo vemos articulados el coxis, en este caso, que tiene fusionadas 1, 2, 3 y 4 vértebras coxígeas. En la vista superior vemos exactamente lo mismo, el cuerpo, por detrás del canal sacro, que va a tener dura madre, no contenido medular, pero sí dura madre y nervios, las alas del sacro, y esto formaría parte de lo que es la faceta auricular o articular con el hueso coxal, que lo vemos articulando acá, bien, este es el hueso coxal y este es el sacro, y parte de lo que es la cresta sacra, que lo vamos a ver mejor en la vista posterior, que es esta. En la vista posterior vamos a tener la cresta sacra, que es una cresta sacra media, bifurcada hacia 2 tubérculos sacros posteriores, con los forámenes sacros posteriores, por donde van a pasar los nervios sacros, también parte del plexo lumbosacro, que van a estar entre 2 tuberosidades, la tuberosidad sacra posteromedial, que es esta, y la tuberosidad sacra posterolateral. Entonces, ¿dónde están los forámenes sacros posteriores? Se encuentran entre las tuberosidades sacras posterolateral, que es esta, y posteromedial, que es esta. Bien, acá vemos una RX de frente y de perfil. La de frente, que sería esta, es anteroposterior. Esto lo van a ver mejor en imagen, pero es para denominar lo que se ve el hueso coxal, el hueso sacro articulando con él, vértebras sacras, fusionadas obviamente, después las lumbares hacia arriba, las vemos y podemos contar los cuerpos que se ven aquí. Se ven las apófisis espinosas hacia medial, obviamente este anteroposterior está todo superpuesto, y lo que veo blanco lo veo como radiopaco, ¿sí? Y parte de las apófisis transversas y de las costillas articulando aquí con las vértebras torácicas, ¿sí? En un perfil vemos exactamente lo mismo, vamos a ver o delimitar mejor los cuerpos vertebrales entre sí, que son estos, parte de los pedículos,
y de las apófisis espinosas. ¿Bien? Y acá sería el sacro. Y bueno, toda la cintura pélvica con la sínfisis del pubis articulando con el fémur correspondiente. Bien, lo que respecta a músculos, perdón que pare un poquito porque me ha pasado varias veces que me deja de grabar o inclusive que me quedo sin audio. Bien, dentro de los músculos episomíticos o los músculos propios de la espalda en sí, vamos a clasificarlos en tres planos musculares, ¿sí? Primeramente hay un plano superficial, luego sigue un plano de los romboides, luego un plano de los serratos, y luego el plano más profundo de todos es como pelar una capa de cebolla, ¿sí? Que es el plano profundo que lo vamos a dividir en un compartimiento medial y en uno lateral. Si hablamos de los músculos episomíticos y somos finos, perdón, tenemos que decir que los músculos episomíticos propios o per se forman parte del compartimento medial y lateral del compartimento profundo, ¿sí? O sea, serían los mediales y los laterales del compartimento profundo, junto con los del cuello, los profundos del cuello. Ahora, si hablamos de los músculos de la gotera vertebral, es solamente el compartimiento medial, ¿sí? Del plano profundo, son los músculos que van a estar entre las apófisis espinosas y las apófisis transversas de las vértebras. Bueno, en la superficial vamos a tener el trapecio y el dorsal ancho, luego el romboides, luego el menor y mayor, luego los serratos, el posterior superior y el posterior inferior, y luego los profundos, que son estos de aquí, mediales, van a estar los transversos espinosos con sus tres fascículos, rotadores multífidos y semiespinosos, luego el espinoso y luego el interespinoso, y en la región lateral vamos a tener los intertransversarios, el longísimo torácico y el ilio costal. Acá hay una característica que van a leer ustedes, que va a ser que tanto el espinoso como el longísimo y como el ilio costal nacen de una masa común o la masa erectora de la espalda, ¿sí? A distal, y van a ir hacia proximal, insertándose en diferentes lugares de medial a lateral. Entonces, como el espinoso va en la región más medial de todas, se lo considera parte del compartimento medial. Ahora lo vamos a explicar mejor más adelante. Bien, una vista posterior de la musculatura de la espalda, vamos a tener la línea media con las apófisis espinosas, hacia la izquierda la región más superficial y hacia la derecha con una disección de lo que sería el trapecio del dorsal ancho, ¿sí? Que aquí no están. Entonces vamos a ver el músculo trapecio, en primera instancia, insertándose desde la línea occipital, desde la línea curva occipital superior, a la protuberancia occipital externa y por todas las apófisis espinosas en forma de abanico, yendo hacia lateral y hacia superior, se va a insertar en la espina de la escápula y en la clavícula, en su borde superior o borde lateral. Borde superior, obviamente, pero su porción lateral. ¿Bien? Aquí se ve el deltoides y acá se ve el dorsal ancho, que el dorsal ancho va a tener la característica de insertarse las apófisis espinosas de T6 a T12 en todo su trayecto, también con inserciones en la cresta medial, sacra y en el hueso ilíaco, y en las costillas de la octava a la doceava, ¿sí? En las caras posterolaterales. Acuérdense que los arcos costales, tenemos arcos costales anteriores y posteriores, y en este caso estamos hablando en la región posterior. Acá vemos porciones de los arcos costales, ¿sí? Estos son laterales y obviamente posteriores. ¿Y dónde va a tener su inserción distal el dorsal ancho? Se va a insertar en la corredera bicipital del húmero, ¿sí? Acuérdense que sobre la corredera bicipital hay dos labios, un borde interno y un borde externo, donde se van a insertar el pectoral mayor y el redondo mayor, y en el medio el dorsal ancho. ¿Bien? Bien, entonces, estos músculos son inervados por el trapecio por el nervio accesorio y el dorsal ancho por ramas del plexo braquial. Bien, bueno, vamos hacia más profundo. Luego tenemos el plano de los serratos, como nombramos. Bien, perdón, de los romboides, me estaba salteando. Sacando o haciendo una disección del trapecio del dorsal ancho, vamos a tener el plano de los romboides. Déjenme ver si seguimos grabando y estamos todo bien. Perfecto, seguimos. El músculo romboides es un músculo que va a estar en la línea media con inserciones laterales, ¿sí? Se va a insertar desde las apófisis espinosas de C7 a T5, o sea, más o menos a esta altura hasta acá, insertándose en el borde medial en el borde medial del cuerpo de la escápula, ¿sí?
tiene como característica que la primera porción es mucho más corta, que es esta que está acá, y se le suele nombrar romboides menor, y el resto es el romboides mayor. Vemos la escápula o el hueso escapular, ¿sí? Con su borde inferior, su ángulo inferior, perdón, su borde medial, su ángulo superior y la espina de la escápula. Y bueno, vemos el romboides insertándose. El romboides está inervado también por ramas del plexo braquial. ¿Bien? Luego vamos al tercer plano, en profundidad, que es el plano de los serratos. Tenemos dos serratos, el póstero superior y el póstero inferior, ¿sí? Como características van a salir de inserciones en las apófisis espinosas. El serrato superior se va a insertar en las apófisis espinosas de C7 a T3, más o menos, y va a ir en dirección lateral a insertarse en los arcos costales posteriores, en la cara posterolateral, de más o menos la segunda, la quinta, la sexta vértebra, costillas, perdón, ¿sí? O sea, de las apófisis espinosas de C7 a T5 hacia los arcos costales posteriores, a la cara posterolateral, de entre la segunda y la quinta, sexta costilla, ¿sí? En cambio, el serrato posterior inferior se va a insertar de las apófisis espinosas de T11 a L3, con dirección oblicua superior y lateral hacia la cara posterolateral de los arcos costales de la octava a la onceava costilla. Bien. Y bueno, ¿qué más decir del serrato? No mucho más, o sea, obviamente cuando se contraen van a llevar las dos escápulas hacia la línea, las costillas hacia la línea media, y las van a levantar un poquito, cosa de que se produzca, o sea, que ayude a lo que sería la respiración como músculos accesorios respiratorios. Y bueno, están inervados por los nervios intercostales. Y el plano profundo, como dijimos, lo vamos a dividir entonces en uno medial y uno lateral. Primeramente vamos a decir que existe un músculo director de la columna, que es un músculo común o una masa común donde se originan tres músculos importantes. Esta masa común va a estar insertada entre las apófisis lumbares, las apófisis espinosas lumbares, hacia medial y hacia inferior en las crestas sacras, parte del hueso coxal y hasta inclusive la espina ilíaca posterior superior, ¿sí? Del coxis. Va a ser una masa cuadrada grande donde van a salir tres prolongaciones musculares, dos del compartimento lateral y una del compartimento medial. ¿Cuál del compartimento lateral? Va a ser el ilio costal y el longísimo. La más lateral de todas va a ser el músculo iliocostal, que es un músculo que va a salir a insertarse las fibras distales hacia las costillas. Si lo hace entre T6, más o menos a esta altura, y T12, va a ser la porción de músculo ilionumbar. Si lo hace entre T1, corto y sigo. Si lo hacen entre, mil disculpas, es que estoy de guardia, entonces no puedo. Ahora contesto un rato cuando terminemos el video. Si lo hace entonces, el músculo ilocostal nace de la masa erectora común superior, masa común muscular, ¿sí? Que forman parte del músculo erector de la columna. Si sus proyecciones más laterales, que son las proyecciones iliocostales, se insertan en la cara posterior lateral de las costillas sexta a la doceava, hablamos de el ilio lumbar. Si lo hace entre la primera y la sexta arco costal, hablamos del ilio torácico, y si ya lo hace entre las apófisis transversas de C4 a C7, hablamos del músculo iliocervical. Bien, lo van a leer así, o longísimo cervical o transverso. Acá lo nombra así, pero bueno, en realidad se le dice iliocervical. Masa medial vamos a tener, como dijimos en la clasificación anterior, el músculo longísimo de la espalda, va a salir de esta masa común y se va a insertar en las apófisis transversas de los tubérculos costales. ¿Bien? Y también en menor medida, o puede hacerlo porque hay muchas variantes anatómicas, también en los arcos costales en todo su trayecto hacia superior. Pausa, tomo café y sigo.
Y nos queda dentro del compartimento lateral un músculo más, que son los músculos intertransversarios, que van de apófisis transversas a apófisis transversas entre sí. ¿Sí? Luego en el compartimento medial, acuérdense que los del compartimento medial van a ser todos los que estén entre las apófisis espinosas y las apófisis transversas, que son los músculos propios de la gotera vertebral. Vamos a tener los transversos espinosos, que lo vamos a ver en la diapo que sigue. El músculo espinoso que lo vamos a ver acá, que es este que está acá, que nace de la masa común o la masa erectora común de la espalda, es el más medial de todos, ¿sí? Y se insertan las apófisis espinosas de T1 a T8. Recuerden entonces, de la masa común nacen tres músculos, de lateral a medial va a ser el iliocostal, luego el longísimo y en el centro el espinoso o semiespinoso. ¿Bien? ¿Qué más decirle de acá? Me faltan, bueno, van a haber músculos interespinosos de apófisis espinosa a apófisis espinosa y de apófisis espinosas a apófisis transversa los transversos espinosos. Vamos a la próxima diapo que se ve mejor. Acá se ven mejor los transversos espinosos, ¿sí? Estas son todas las apófisis espinosas y acá están todas las apófisis transversas y ven que estos músculos van de apófisis transversa a apófisis espinosas. Bueno, estos son los transversos espinosos. Tienen tres fascículos que van a ser el semiespinoso, el multífido y los rotadores, y se van a clasificar en rotadores cortos o rotadores largos. Lo voy a explicar mejor, creo que en esta diapo, así se entiende. Si va de la apófisis espinosa, de T5, pongámosle, a la apófisis transversa de T6, es un rotador corto. Ahora, si saltea una vértebra, pongámosle la apófisis transversa, espinosa, perdón, de T5 hacia la apófisis transversa de T7 o de T8, va a ser más largo el músculo, entonces se lo considera un rotador largo. Este músculo cuando se contrae produce rotación de la columna vertebral. A diferencia, obviamente, de los transversos espinosos, de los intertraversarios que van a tirar la columna. ¿Se entiende? Hacia un lado o hacia el otro se contraen. Y bueno, y creo que ahí ya nombramos todos los músculos en sí, ¿sí? Entonces recuerden, compartimento medial vamos a tener en el plano profundo los transversos espinosos que nombramos recién, los interespinosos y los transversos espinosos. Y en el compartimento lateral, los intertransversarios, el longísimo y el iliocostal. ¿Cómo divido el compartimento medial del lateral? Porque el medial va a estar entre las apófisis espinosas y las apófisis transversas. O sea, va a ser este compartimento. Si son laterales, van a estar de las apófisis transversas hacia lateral. Y bueno, nada más. Acá pauso el video, grabo y luego subo el próximo que es cervicocefaloquinio. Muchas gracias.